Buenas tardes con todos, gracias por su presencia. Damos inicio a la nueva charla de motores eléctricos para ambientes severos en esta oportunidad. La charla estará a cargo de nuestro ingeniero Roberto Amaya, quien es representante de la fábrica de motores ABB Baldor en Estados Unidos. Él tiene más de 20 años de experiencia en el mercado, ¿sí? Para comenzar, algunas pautas para llevar de la mejor manera la presentación. Revisen el conexionado de su equipo para que puedan escuchar de la mejor manera la presentación. Si tuvieran alguna duda, cualquier consulta a lo largo de la presentación, la pueden realizar a través del chat. A través del chat hay una sección de preguntas en el panel del programa y a través de esa pueden realizar las consultas. ¿Sí? Y estas serán respondidas al final de la presentación. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Por ahora, viendo acá ese tiempo, igual van a ser respondidas por correo electrónico y van a ser atendidas en su totalidad. ¿Sí? Y también pueden descargar la información en la sección de documentos. Se ha colgado flyers y archivos para que ustedes puedan descargar la información de la presentación y puedan seguir de una mejor manera la presentación. ¿Sí? Así que a continuación doy pase al ingeniero Roberto para comenzar con la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a esta sesión. Gracias a Precisión, nuestro socio estratégico distribuidor en Perú, por organizar este evento. Vamos a dar inicio. El tema de hoy es motores para ambientes severos. Vamos de una vez a lo que es la agenda de esta tarde. Número 1, vamos a ver características y beneficios de los motores para ambientes severos. Vamos a hablar un poco sobre motores para altura, ya que en Perú hay minería para 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a hablar un poco sobre digitalización y algo que ABB está promoviendo a nivel mundial, que es el ABB Ability. Vamos a conversar sobre casos de éxito que hemos hecho en diferentes países y al final habrá espacio para preguntas. Ustedes pueden colocar sus preguntas en el chat o también pueden al final comentarlas. Vamos a empezar con las características y beneficios de los motores Civil Duty o motores para ambientes severos. Antes que nada, me gustaría definir qué es un motor para ambientes severos. Nosotros tenemos más de 100 años de existir en el mercado, como la marca Baldor Reliance. Incluso este año estamos cumpliendo 100 años. Reliance es una marca de más de 100 años de estar en el mercado. Y nos hemos especializado en hacer motores para cada aplicación. En el caso de la familia de los motores para ambiente severo, este es un motor diseñado para operar en condiciones adversas a intemperie, sea en una mina, sea en una cementera, sea en cualquier aplicación que esté a intemperie. Los motores son para operar de forma continua. Su diseño mecánico y eléctrico ha sido diseñado para operar de forma continua y soportar sobrecargas momentáneas de hasta un 15%. Existen motores con factor de servicio de 1.25, pero eso puede ser contraproducente también porque afectamos la vida útil del aislamiento del motor. Por eso es que típicamente nosotros nos regimos conforme a lo que indica NEMA en Estados Unidos en su libro MG1, la última versión 2016. En el lado izquierdo verán una fotografía de un motor para ambientes severos, marca Baldor Reliance. En el lado derecho están nuestros motores I88841, que son típicamente los que se han utilizado en la minería en Perú y también en países como Chile. Entonces, esto es un motor para ambientes severos. Ahora vamos a empezar a ver las características de cada uno, características mecánicas y eléctricas, tanto de los motores para ambiente severo como los motores I88841. Primero que nada, esta es una fotografía que nos dice mucho, es la parte eléctrica del motor. Nosotros colocamos aislamiento clase H en lo que es los canales donde se inserta las bobinas del motor. Clase H que soporta 180 grados centígrados. Pero adicionalmente colocamos aislamiento entre fases, clase F, que soporta 155 grados centígrados.
Con este diseño nosotros podemos decir que cumplimos con el sistema de aislamiento que exige el libro de NEMA de motores y generadores 1, parte 31442 para uso con variador de frecuencia. Como lo denomina NEMA, estos motores son inverter ready. Todos nuestros motores para ambientes severos pueden operar con variador de frecuencia porque su diseño eléctrico y mecánico está hecho para soportar las variaciones de frecuencia o los pulsos generados por los variadores de frecuencia. Del punto de vista de eficiencia, todos nuestros motores son NEMA Premium, equivalente a un IE3 en versión IEC, cumplen con la tabla 1212 publicada en el libro de NEMA, y también las bobinas son barnizadas con resina no hidroscópica, o sea, 100% sólidos. Es una resina muy pura que nos permite tener un barnizado de bobinas de mejor calidad para así poder tener una mayor vida útil de nuestros motores. El 100% de los estatores son probados con la prueba de alto potencial y son después insertados en las carcasas. Si una bobina por alguna razón tiene algo que no cumple con las mediciones, entonces se vuelve a hacer. Pero nosotros medimos el 100% de nuestras bobinas para garantizar la calidad del producto que ustedes recibirán. Adicionalmente, las laminaciones que utilizamos en el estator son laminaciones de grado eléctrico bajas pérdidas, o sea, depende del tamaño, son C5, son delgadas, son finas, son inorgánicas y eso repele cualquier contaminante y además reduce las corrientes parásitas en el motor, ayuda a tener un mejor flujo magnético y una mejor eficiencia y una mejor disipación de calor, lo cual permite tener una mayor eficiencia en el motor. Eso es como se compone la parte eléctrica de nuestros motores. En relación a la eficiencia básicamente está regida por esta tabla, la tabla 12 que se publica en el libro de NEMA. Nosotros decimos que cumple con la eficiencia premium. ¿Por qué? Porque así la llama NEMA. Entonces, ellos nos dan, NEMA nos da en su libro la tabla 1212 y nos publica la eficiencia para motores cerrados y para motores abiertos. Los motores para ambientes severos son motores cerrados y nos dan eficiencia para 2 polos, 4 polos, 6 polos y 8 polos. Nos dan dos niveles, la eficiencia nominal y la eficiencia mínima. La eficiencia nominal es la publicada en las placas de datos del motor que ustedes reciben. La eficiencia mínima es la garantizada. Quiere decir que de un lote de motores que se puede tomar, si llega un auditor a hacer un chequeo de las eficiencias, la eficiencia mínima que se debe encontrar debe ser esta que está publicada acá o la nominal que se publica en placa o mayor que eso. Con base a esto nosotros comprobamos y decimos que cumplimos con la eficiencia nivel NEMA Premium equivalente a IE3. Ahora, existen algunas variables que pueden afectar la eficiencia. Ejemplo, la temperatura de incremento. Nosotros típicamente, nuestros motores tienen una temperatura de incremento de 0 a 80 grados centígrados. ¿Qué es la temperatura de incremento? El motor está en 0 RPM, llega a su velocidad nominal de placa y a ese punto ya llega a su temperatura de incremento. O sea, es la temperatura de operación a datos nominales de placa. Entonces nosotros hacemos motores que cumplan con temperatura de incremento clase B para operar más frescos, para tener una mejor eficiencia y una mayor vida útil. Otra variable que podría afectar la eficiencia del motor es alturas arriba de 1000 metros sobre el nivel del mar. Por eso es que ustedes escuchan el término derrateo, porque a medida que la altura sube, nosotros tenemos que derratear o diseñar, en su defecto, diseñar motores, bobinas y carcasas que estén diseñadas para X altura. Llámese 2000, 3000, 4000 o 5000 metros sobre el nivel del mar.
La temperatura ambiente también juega un papel muy importante. NEMA nos pide que diseñemos los motores a 40 grados centígrados, ambiente. Si la temperatura es menor, eso equivale a tener un motor más fresco, con mayor vida útil y mejor eficiencia incluso en algunos casos. Entonces, es importante entender que a nivel industrial y a 1000 metros sobre el nivel del mar, los motores se dimensionan para operar en un ambiente de 40 grados centígrados típicamente, conforme a NEMA. El factor de servicio alto, si tenemos un alto factor de servicio también, yo subo el factor de servicio, pero la eficiencia me cae. Son dos variables que tienden a tener una relación inversa. El nivel sonoro también puede tener un efecto en la eficiencia y los requisitos de rangos de velocidad. ¿Okay? Por ejemplo, estos motores operan 4-1 en torque constante, 10-1 hasta 20-1 en torque variable. Si yo tengo también un motor con baja carga, eso también me puede afectar la eficiencia del motor eléctrico. Más adelante veremos otros detalles. Entonces, si yo estoy operando en motores arriba de 1000 metros, yo tengo que hacer algunos cambios. Esos cambios pueden ser un enfriamiento mayor o una carcasa mayor en el motor. ¿Cómo se define la eficiencia del motor eléctrico? El aislamiento del motor eléctrico. Tenemos clase A, clase B, clase F y clase H. La clase A es 105 grados centígrados, la clase B 130 y la clase F 155. ¿Cómo se componen esos 155 grados? 40 grados ambiente más 105 grados, que es básicamente la temperatura inherente en el acero o en las laminaciones, y el punto caliente o el incremento, perdón, de temperatura hasta 105 grados, y el punto caliente, que es el valor inherente en las laminaciones, en el acero del motor. Típicamente los motores son clase F para uso en industria. En aplicaciones de alta temperatura como en fundidoras o empresas que tienen temperaturas arriba de 40 grados, se utiliza el clase H. ¿Por qué? Porque soporta hasta 180 grados centígrados. O sea, el papel aislador que se coloca entre las fases soporta hasta 180 grados centígrados. Por cada 10 grados arriba de 40 grados centígrados ambiente, yo reduzco la vida útil del aislamiento a la mitad. O sea, si el aislamiento tenía que durar 40.000 horas, acaba durando solo 20.000 horas. Y de ahí se tuesta y básicamente ya no protege a las bobinas. Entonces, por eso es importante considerar la temperatura ambiente. Por otra parte, si la temperatura ambiente es 25 grados, como es típicamente en una mina a 4.000 metros sobre el nivel del mar, el motor va a trabajar más fresco y vamos a tener una holgura de 15 grados de temperatura ambiente, lo cual va a reducir la temperatura de operación de mi motor. Pero hay otro efecto, que es la densidad del aire, y esa la vamos a tocar en las próximas diapositivas. Entonces, como yo les comentaba, nuestros motores Civil Duty los diseñamos dependiendo de la potencia para reducir el incremento de temperatura por ejemplo, si es clase F, que no sea 105, que es lo que dice la normativa de NEMA, que sea 80 grados. Al yo tener 80 grados de temperatura de incremento, yo reduzco la temperatura de operación de mi motor y hago un motor con un margen de 25 grados de temperatura menor de operación, lo cual me permite aumentar la vida útil de mi motor y sacarle más provecho a todos los materiales que están en la parte eléctrica especialmente, y bueno, hace que un motor tenga mayor vida útil. ¿Cuál es el efecto cuando yo empiezo a subir de 1000 metros a 2000, a 3000, 4000 y así sucesivamente? Primero hay un efecto. El enfriamiento que hay en el medio ambiente, el enfriamiento circundante,
que está alrededor del motor, tiene un efecto, y ese efecto es que la densidad del aire disminuye. Al disminuir la densidad del aire, yo tengo un enfriamiento menor en el motor eléctrico. Al tener esa densidad de aire menor, yo tengo que reducir, hacer una carcasa más grande para dar la potencia que necesita la aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy a 1000 metros, ya dijimos que a 40 grados es la base, o 3300 pies. Ahí no hay derrateo. Pero si yo paso ya a 2000 metros, tengo que aplicar un factor de derrateo de 92, o sea, 0.92. Y si paso a 3000, 0.84, si paso a 4000, 0.76. O sea, es un 24% de potencia ya, de pérdida de potencia ya a 4000 metros sobre el nivel del mar. Por eso es que es súper importante cuando se piden motores, si son para altura, indicar la altura y la temperatura ambiente para así poder dimensionar el motor conforme a eso y que pueda dar el diseño, el diseño pueda dar el desempeño que se requiere para no hacer derrateo, sino diseñar. Nosotros diseñamos los motores para esa altura. Pero estos son los factores de derrateo que típicamente se utilizan. Ahora, el derrateo también se puede dar por otro factor y ese factor es temperatura. El derrateo se da cuando la temperatura ambiente es mayor a 40 grados. Entonces, en minería, altura, típicamente estamos a 25 o 30 grados. Casi nunca llegamos a los 40 grados. Por lo tanto, yo podría dimensionar mi motor para operar a 25 grados o 30 grados, o en su defecto a 40 grados, como ya lo hacemos. Lo que sí va a tener un efecto es el derrateo por altura. Y por eso es importante que se indique la altura y temperatura ambiente para diseñar el motor a esas condiciones de operación, como lo comenté hace un momento. Ustedes pueden observar que si la temperatura incrementa 50, bueno, hay un factor de derrateo de 0.93 y así sucesivamente hasta llegar a 80, donde ya se derratea con 0.7 para un 30% de pérdida de potencia. ¿Por qué queríamos presentar esto? Porque muchas veces tenemos una solicitud de cotización y nos dicen cotíceme a 4000 metros con 40 grados. Bueno, nosotros podemos cotizar a esa altura y esa temperatura, pero ¿qué sucede? A 40 grados equivale a hacer un motor más grande para cumplir los 4000 metros y el desempeño que se requiere, de la potencia X que se requiera. Por eso es súper importante mejor dar la temperatura real ambiente, que en este caso tengo entendido que típicamente es 25 o 30 grados. Y así sacarle el mayor provecho al motor y hacer un diseño optimizado y que no sea sobredimensionado para las consideraciones de temperatura ambiente. Ahora veamos del punto de vista ahorro de energía. ¿Cuál es el mejor punto de carga en el cual yo le saco el mayor provecho al motor? En la parte del eje de las X vemos que tenemos la potencia del motor. Y aquí tenemos velocidad, tenemos factor de potencia, eficiencia, tenemos amperaje, voltaje, y vemos que entre el 75 y el 80% de carga yo le saco el mayor provecho a la eficiencia del motor. Al 75% en este motor de 75 HP, 4 polos, yo saco 95,9% de eficiencia del motor, que es básicamente el mejor punto de aprovechar la eficiencia de este motor eléctrico, que tiene una eficiencia nominal de 95,4 y que en ese punto yo consigo 95,9. O sea, le estoy sacando el mejor provecho a el motor eléctrico. Sin embargo, si yo bajo carga, la eficiencia empieza a caer básicamente. Por eso se recomienda cargar los motores entre el 75 y el 80% para obtener
la mejor eficiencia del motor y así sacarle el mayor provecho. Observen, si yo me voy a 125% de carga, la eficiencia empieza a disminuir y así sucesivamente. Adicionalmente de dañar los materiales del motor y reducir la vida útil de todos los componentes. Nuestros motores Duris tienen una clasificación conforme a ISE. Son totalmente cerrados, enfriados por un ventilador, pero son con un IP55. Todos los motores para ambiente severo, que son los Severe Duty SP. El 5 se refiere, el IP se refiere a Ingress Protection, protección de ingreso. El 5 es protección contra polvos, ingreso limitado, y el otro 5 es protección contra agua a baja presión de cualquier dirección. Vámonos ahora a los componentes mecánicos del motor. Primero que nada, en un ambiente severo se requiere que todos los componentes sean de hierro fundido. El cubreventilador, las tapas tienen que ser de hierro fundido. Más adelante veremos unas aplicaciones y se darán cuenta por qué la importancia de que estos componentes sean de hierro fundido. La carcasa tiene que ser de hierro fundido. Las tapas, la caja de conexiones tiene que ser de hierro fundido. ¿Para qué? Para obtener una mayor vida útil, para tener mayor rigidez en el motor y reducir el nivel de vibraciones y así también aumentar lo que es la vida útil del motor. Incluso el retenedor de rodamientos que está internamente es de hierro fundido. Entonces, esto permite tener un motor mucho más robusto con mayor vida útil. Otro de los puntos importantes es el acabado epóxico. Tanto interno como externo tiene que ser un acabado epóxico. Nosotros hacemos en estas carcasas, rotores, tapas, hacemos una prueba salina. De acuerdo al ASTM, American Standard Tool Machines, en su sección B117, hacemos la prueba de 300 horas en niebla de sal. Con base a eso, vemos el desempeño de todo nuestro motor para garantizar que el motor está diseñado para trabajar en ambientes severos o ambientes donde hay agua, cualquier tipo de corrosión, pulpa, cualquier tipo de pulpa, sea en el sector minero, sea en el sector papelero, en cemento, polvo. Entonces eso nos permite tener un motor con mayor protección. Aparte de eso, las partes internas como el rotor, ustedes ven una pintura color mostaza en los retenedores de rodamientos que sirven para colocar el motor en forma vertical, por ejemplo, para que el motor tenga mayor vida útil. Y el rotor viene pintado con color mostaza, ¿para qué? Es una protección epóxica que le ponemos a los componentes internos para que el rotor no tenga corrosión y tenga una mayor vida útil. De igual forma hacemos con las tapas. En la parte interna son pintadas con acabado epóxico para aumentar su vida útil. Respecto a las cajas de conexiones, las cajas de conexiones tienen varias características. Número uno, son con orificio roscado. Y aquí están los diámetros por tamaño de carcasa. El orificio roscado obviamente es muy útil porque en aplicaciones donde hay mucho polvo, mucha humedad, yo llego con tubería y eso evita que la humedad ingrese por la caja de conexiones del motor. Aparte de eso, en los motores para ambientes severos colocamos este sello de neopreno, separador de cables y protector para que no ingresen los contaminantes hacia el interior del motor eléctrico. Los cables son enumerados y vienen con colores. ¿Para qué? Para facilidad de conexión y facilidad de identificación al momento de estar trabajando con las conexiones del motor. Aquí están las dimensiones de las cajas de conexiones como forma informativa para cada carcasa. Estas son las carcasas que se publican en las placas de datos y estas son las dimensiones en pulgadas cúbicas y en centímetros cúbicos. Y este es el máximo volumen de la caja de conexiones. En los motores para ambiente severo, nuestras cajas de conexiones son diagonales de dos partes, o sea,
para facilidad de conexión, yo quito la parte que está encima y así me queda todo el espacio libre para poder conectar mi motor. Adicionalmente, yo puedo quitar estos 4 tornillos y puedo rotar la caja de conexiones en ángulo de 90 grados para así facilitar la salida de los cables en la posición que sea más conveniente por temas de espacio. Esta es la parte de la caja de conexiones. Ahora veamos qué hacemos con las tapas y los encajes a las carcasas del motor. Utilizamos un sellador que básicamente se le aplica aquí en las pestañas de la carcasa y las pestañas de la tapa, la tapadera, en cada extremo. Ese sellador lo que hace es asegurar que en cualquier momento de vibraciones, aunque los pernos que sujetan toda la estructura de forma simétrica se aflojen, la carcasa no se va a separar porque está sellada, no se va a separar de las tapas. Además, ese sellador es resistente a la humedad y a todo lo que pueda causar corrosión. Eso también se aplica en los pernos que sujetan a todo el motor de forma simétrica. Se aplica en las cabezas de los pernos ¿para qué? Para que también queden bien sujetos. Drenaje de condensación de humedad. Pueden observar que tenemos en diferentes puntos esos tapones 1, 2, 3, 4 y el drenaje que está acá, que sirve para drenar la condensación de humedad. Este drenaje, si yo tengo montado el motor en forma horizontal, se recomienda que el tapón de la parte baja esté limpio, esté sin obstrucciones para que cualquier condensación de humedad pueda salir por este lado. Dependiendo de la posición del motor, cómo esté montado, se pueden utilizar estos otros puntos como drenaje de condensación de humedad, básicamente. Otro de los puntos súper importantes en estos motores son las graseras. Ustedes pueden observar que aquí está el punto para engrase y la salida de la grasa. Cuando yo engraso mi motor, dependiendo del intervalo de lubricación y el tamaño de rodamiento y motor, así es el intervalo de lubricación y dependiendo también el ambiente, si es severo, si es extremo o si es estándar. Por ejemplo, en minería puede ser es severo. Entonces, dependiendo del tamaño del rodamiento, damos en nuestro manual de instalación y operación, damos el número de horas de relubricación de rodamientos. Es aquí donde está el engrase, el punto para engrase, y aquí sale la grasa vieja. Cuando ustedes ven grasa nueva saliendo, el engrase se ha terminado. Otro de los puntos importantes se refiere a las placas de datos. Si estamos en un ambiente severo, como lo hemos definido al principio de la presentación, si los datos no son bien impresos en la placa de datos, después de 5 años, los datos no se ven en la placa. Y se toma una fotografía de la placa y no se ven los datos. Entonces, por eso nosotros en estos motores hacemos los datos en relieve. ¿Para qué? Y en una placa de acero inoxidable para que los datos permanezcan, si es posible, de por vida, hasta que el motor sea cambiado. El departamento de mantenimiento, cualquier persona que llega a ver la placa del motor, pueda ver los datos con facilidad. Por eso lo hacemos en relieve. Los drenajes en este tipo de motor son plásticos, son como estos. Los puntos de drenaje son roscados con autoalivio, aquí para respirar y para sacar condensación de humedad. Son como estos. Y están colocados en ángulos de 90 grados, como lo mostré anteriormente. Básicamente no se requiere mantenimiento por el diseño que tienen. En los motores 841, los drenajes son de acero inoxidable. Bien, entonces estábamos conversando sobre lo que es la protección de los sellos. En los motores para ambiente severo colocamos sellos de neopreno en B.
Al haber una rotación por fuerza centrífuga, este tipo de sellos expulsa la humedad hacia el exterior. Si queremos tener un motor con mayor protección, los motores 841 incluyen sellos de bronce en ambos extremos. Sellos tipo laberinto, Improsil, marca Improsil, con diferentes laberintos, los cuales típicamente prácticamente aíslan lo que es los rodamientos, porque la humedad tiene que llegar aquí, pasar sobre todos estos laberintos, lo cual es casi imposible, y por eso estos motores tienen una vida útil muy larga. Esto es bueno, pero este es aún. ¿No se escucha nuevamente, Edgar? ¿O sí se escucha? Sí, sí se escucha, sí se escucha. Ok, se escucha. Entonces, tener Improsil en ambos lados aumenta significativamente la vida de los motores. Por eso es que en el sector papelero, estos motores 841 han sido adoptados por muchos años en múltiples partes del mundo. En Estados Unidos son estándar. Es estándar utilizar los motores IEEE 841 con sellos de bronce en ambos lados. Roberto, Eh, perdón, sí, se ha quedado en la pantalla de facilidad de manutención. ok. No sé si no vemos que está avanzando, no sé si de repente puedes ingresar de nuevo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? No, aún Ahora sigue. Ahora sí, ya está, ya avanzó. se ven los sellos Improsil. Correcto, sí. Perfecto, es lo que estaba explicando. Estos son los sellos que tienen múltiples laberintos y que aíslan totalmente los rodamientos. Les comentaba que el agua o cualquier contaminante, polvo, quiere ingresar por acá, tiene que pasar por todos los laberintos para poder contaminar la grasa que está alojada aquí y que está lubricando los rodamientos. Con todo este sistema de sellado, básicamente el motor lo que hace es mejora su vida útil significativamente y les comentaba que la industria papelera ha adoptado estos motores 841 porque su sistema de sellado es superior y es garantizado. Entonces, eso aumenta la vida útil. De igual forma, la industria minera y el cemento, ahí nosotros proporcionamos este tipo de sellado, aparte de el acabado epóxico interno y externo que damos en los motores. A ver, voy a leer algunas consultas que nos han puesto nuestros asistentes. ¿Por qué un motor de alta eficiencia es bajo su factor de servicio? ¿Sí? Esa es una pregunta que nos hacen. Miren, muchas gracias por la pregunta. El tema de la eficiencia, correcto, cuando uno utiliza el motor en el punto de máxima eficiencia, que normalmente es entre el 75% y el 95% de carga aproximadamente, va a tener la mejor eficiencia. Digamos que estás usando el diseño optimizado del motor, pero cuando uno lo sobrecarga, o mejor dicho, le coloca un factor de potencia mayor, porque los motores pueden soportar mayor sobrecarga, normalmente 15%, entonces si un motor es de 100 HP, yo lo puedo trabajar 115 HP, 120 HP, las temperaturas, los efectos que van a suceder dentro del motor van a hacer de que la eficiencia no sea la máxima, no sea la óptima, ¿ok? Entonces, lo que sí deben tener en cuenta es de que deben ver el datasheet y las curvas del motor, ¿no? Nosotros entregamos un datasheet con las curvas del motor, donde vas a poder ver exactamente cuáles son las eficiencias en cada porcentaje de carga. Entonces, de esa forma uno puede seleccionar bien la potencia, ¿no? Cuando nosotros tendemos a hacer un derrateo de potencia excesivo cuando no es necesario, obviamente nuestro motor va a trabajar más ineficiente, que no es la idea, ¿no? La idea es aprovechar al máximo estos recursos, hacer que nuestras plantas nuestras operaciones sean más eficientes, tengamos menores costos de producción y así elevar la productividad de nuestras operaciones, ¿no? De nuestras plantas industriales. Entonces tenemos que buscar una buena asesoría en la selección de la potencia adecuada para cada uno de sus aplicaciones. ¿Sí se escucha? Tengo algo que agregar. Del punto de vista eléctrico, cuando yo aumento la eficiencia, el factor de potencia tiende a bajar. Entonces, ese es un desafío
que nuestros ingenieros eléctricos enfrentan porque nos piden mayor eficiencia, pero el factor de potencia tiene una relación inversa a la eficiencia. Entonces, aumenta la eficiencia y pierde unos puntos de factor de potencia. Esa es la razón por la cual el factor de potencia disminuye en los motores de eficiencia premium. Los niveles de eficiencia que existen son alta eficiencia, eficiencia premium, y de ahí para arriba sigue super premium y así sucesivamente. Empieza con IE2, alta eficiencia, IE3, eficiencia premium, IE4 e IE5, hasta llegar al super premium. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al aumentar la eficiencia del motor, se sacrifica el factor de potencia del motor. ¿Alguna otra pregunta? Correcto, Roberto. A ver, otra pregunta. Estos motores para ambiente severo, ¿hasta qué temperatura de trabajo pueden llegar? Que yo mostré la gráfica del aislamiento y de la temperatura de incremento. Si tomáramos clase F, la temperatura de incremento es 105, la temperatura ambiente si es 40 o 25, más 10 grados de punto caliente del aislamiento, perdón, de las laminaciones. Entonces, lo que es el aislamiento está dimensionado para 155 grados centígrados, combinando 40 ambiente, 105 de incremento, más 10 inherente en las láminas, en las laminaciones del estator. Eso da 155. Si yo tengo un motor con temperatura de incremento de 80 grados y una temperatura de ambiente de 25 grados, el motor no va a pasar los 105 grados centígrados en carcasa. Y típicamente ni operan a ese nivel, sino que pueden dar una temperatura menor que eso. Eso depende de múltiples variables. Puede ser la carga que tenga el motor. Y básicamente, si estamos dentro de la carga nominal de placa, el motor con su ventilación que tiene el ventilador en la parte posterior y su enfriamiento, como nosotros lo diseñamos, debería de trabajar a menos de 100 grados. No va a llegar a 100 grados. O sea, el aislamiento está dimensionado a ese nivel. ¿Para qué? Para que el motor pueda tener una mayor vida útil. ¿O continuamos y dejamos al final las preguntas? Sí, mejor, continuamos para ir avanzando y al final Perfecto, respondemos todo. perfecto. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. En los motores para ambiente severo, hasta la carcasa 215 colocamos rodamiento blindados, o sea, sellados. De la 364 a la 449 colocamos rodamientos de bolas como estos. Y básicamente ellos son lubricados como se muestra en la próxima diapositiva. Aquí está el sistema de engrase, un sistema de engrase que nosotros le llamamos sistema de lubricación positivo. ¿Por qué? Porque tiene lo que es este tubo. Este tubo llega directamente a donde están las esferas, las bolas. Con la contratapa yo hago que la grasa se mantenga en esa posición y el exceso de grasa se va hacia abajo y sale por el autoalivio que tiene aquí el sistema de grasera. Eso permite reducir la cantidad de grasa que utilizo y optimizar la cantidad de grasa y lubricar exactamente donde requiero. Además tiene un efecto de temperatura de operación por acá. Al yo tener un sistema de lubricación positiva como este, que fue patentado por nosotros, por ABB Baldor, básicamente la temperatura de operación baja entre 5 a 7 grados centígrados en esta superficie. ¿Por qué? Porque yo no tengo exceso de grasa y adicionalmente utilizo rodamiento C3, o sea que soporta una carga radial arriba de lo normal. El tipo de grasa que utilizamos es Polyrex EM porque es la que da mejor desempeño conforme a análisis hechos de diferentes tipos de grasas. Esa grasa es proveída por ExxonMobil y hay grasas equivalentes a esas. En la placa de datos, no sé si ven la placa de datos, Edgar. Sí, estamos ahorita en la pantalla 27. Ahora ya está pasando lentamente, ya pasó ya a la 28. Ya.
En la placa de datos hay algunas cosas que son bien importantes. Damos lo típico HP, RPM, voltaje, amperaje, factor de servicio, factor de potencia, eficiencia, pero también damos los números de rodamientos tanto en el lado carga como en el lado no carga. ¿Para qué? Para facilitar lo que es el engrase de los motores sin necesidad de remover lo que son las tapas. Yo consigo ir a los puntos de engrase que les mostré y con base al número de rodamientos yo consigo engrasar lo que son los rodamientos fácilmente. Adicionalmente, damos el rango de operación cuando se trabaja en una aplicación de torque constante como una correa transportadora o una bomba torque variable, cuántos hertz o velocidad, si fuera entre 30 y 60 hertz, sería entre 900 y 1800 RPM. Yo puedo operar el motor con variador de frecuencia y eso lo publicamos en las placas de estos motores. Adicionalmente, de ser división 2, clase 1, grupo A, B, C, D, que estos son líquidos inflamables que pueden haber en el medio ambiente, pero que en el caso de minería no se utiliza, excepto que sea minería subterránea, que hay algunos gases que pueden causar intoxicación, pero típicamente en papeleras, en cemento y en minería a rajo abierto no se utilizan estos elementos. Cuando se usa con variador de frecuencia, el factor de servicio es 1.0, pero a ondas sinusoidales 1.15. Eso es típico cuando se trabaja con variadores de frecuencia. Veamos un poco sobre estos motores para altura. Nosotros en el mercado chileno hemos desarrollado motores que se utilizan en 1750, 3200, 4400 hasta 5000 metros sobre el nivel del mar, de 15 hasta 300 HP. Los tenemos para entrega inmediata. Estos están en Chile, más que todo para el mercado chileno en 50 Hz. Y tenemos una tabla de selección con números de parte, donde por altura uno puede ir y seleccionar el motor adecuado. Por ejemplo, si yo requiero un motor para 4000 metros de 100 HP, yo me voy a la tabla, selecciono 100 HP y este es mi número de parte, y ese motor ha sido diseñado para operar a 4000 metros. Quiere decir, su bobina puede trabajar en 150 a 1750, en 3200 metros 100 HP, en 4400 100 HP y en 5075 HP. Una bobina diseñada para trabajar en diferentes alturas. Muy fácil, con fichas técnicas para cada altura, diseñado para la altura. Esta es la placa principal. No sé si ven ya la placa por el retraso que hay al pasar las diapositivas, pero esta es la placa principal para 125 HP, y de ahí si yo quiero irme a 4000 metros, está aquí para 75 HP, en este caso en 380 volts, con su amperaje nominal de operación, su amperaje de arranque a rotor bloqueado, su eficiencia y su factor de potencia. Bien, en resumen, por el tiempo que hemos perdido voy a agilizar, pero estos motores están diseñados para tener una fácil instalación con cajas de conexiones rotables en diagonal. Se quita la tapa de la caja posterior y se puede hacer lo que es las conexiones con facilidad. Desempeño premium, motor inverter ready, IP55, hierro fundido, fácil manutención, sellos de bronce en ambos lados, los cuales sellos de neopreno en ambos lados, los cuales se quitan fácilmente, drenajes en T, roscables con facilidad para hacer manutención, ¿ya? Y placas de datos en relieve para que no se pierdan los datos. Y mayor vida útil, estos motores tienen 36 meses de garantía. Ahora veamos un poco los motores IEEE 841. Esta es, si ya ven lo que es la portada de la normativa IEEE 841, se publicó por primera vez en 1984, en los años 80. Fue un estándar que se promovió en la industria petroquímica y petrolera, y está compuesta de un comité donde hay fabricantes, usuarios y consultores.
Entonces se decidió hacer este comité para definir especificaciones eléctricas y mecánicas. El estándar va hasta 500 HP en 4000 volts y los motores típicamente son NIMA Premium hasta 1000 HP. La normativa exige IP55, tiene límites de vibración y límites sonoros, 90 dB hacia abajo típicamente, y cada motor debe ir con un reporte de pruebas. Observen, es muy importante para los que nos escuchan que trabajan arriba de 1000 metros, los motores 841 están dimensionados y la normativa exige hasta 1000 metros. Si es para 2000, 3000, 4000, se pueden hacer motores con todas las características de 841, pero el motor no necesariamente se pone en placa que es 841. ¿Por qué? Porque sale del alcance de la normativa. Sin embargo, se puede cumplir con todas las especificaciones de sellado, de acabado epóxico, de todos los detalles que vamos a ver en las próximas diapositivas para altura. Esta es la placa de datos de los motores 841, muy similar a la anterior que ya mencioné, donde se colocan la operación para trabajo con variador de frecuencia. Típicamente dice motor 841, cumple con el estándar. La última publicación fue el 2009. Este es el certificado de pruebas que se entrega, los datos básicos del motor, las pruebas estatóricas, pruebas rotóricas y pruebas de resultados de vibraciones. Todos los motores van con eso. Muy similar al ambiente severo, excepto que este motor tiene, a diferencia, tiene sellos Improsil en ambos lados, doble placa, porque tiene mayor cantidad de información. Son IP56 los nuestros, a pesar de que la norma exige IP55. La caja de conexiones siempre en diagonal. La lisura de la base es mucho más precisa, ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. El ángulo es 1.5 grados para evitar que haya fractura de base. La base básicamente es 0.005 pulgadas de precisión con respecto a la aplicación para reducir vibraciones y aumentar vida útil del motor. Y la clase de incremento es B, o sea, 80 grados. Motor fresco, con 5 años de garantía, acabado epóxico interno y externo, y un motor muy robusto para aplicaciones de ambiente severo. Aquí se ve un despiece del motor, como pueden observar, los sellos de bronce en ambos extremos, las graseras con estos puntos rojos aquí para identificar en ambos extremos, y la salida de grasa, el sistema de lubricación positivo, que disminuye la temperatura de operación en las tapas, la lisura de la base, como comentaba, que es 0.005, tiene lo que es un perno, aquí un tornillo para lo que es el aterrizaje, y es así básicamente como está compuesto el motor, con esta tapa en la parte interior para soportar el rodamiento y así aumentar la vida útil del motor y evitar que cualquier exceso de grasa se vaya hacia las bobinas. Las bobinas son protegidas para ambientes severos también, donde hay polvo y cualquier contaminante, humedad. Ahora hablemos un poco sobre digitalización. Nosotros inventamos un sensor que se llama Smart Sensor, que básicamente se instala en los motores. Tenemos esta versión cilíndrica en soportes o chumaceras y en bombas. ¿Qué hace este sensor? Primero, muy importante, disminuye los tiempos de parada no planeadas, la inactividad. ¿Por qué? Nos permite hacer mantenimiento predictivo. Reduce los costos de mantenimiento y aumenta la seguridad porque es muy fácil accesar a los motores de forma remota. O sea, yo estoy a 10 metros de distancia del motor y por Bluetooth en mi celular de forma inalámbrica yo consigo ver las variables, la condición de operación y de salud del motor. Esto tiene unos grandes resultados y los beneficios son la inactividad se reduce hasta un 70% y se prolonga la vida útil del motor hasta un 30%.
además de la eficiencia energética que se puede conseguir un ahorro de hasta un 10%. ¿En qué consiste el Smart Sensor? Bueno, tiene un sensor, es el sensor, un soporte que es este que está acá, esta base, tiene un tornillo que es para sujetar, y además tiene un adhesivo que va aquí en las ranuras del motor, en las aletas, y 3 tornillos que sujetan a todo el sistema completo, más la guía esta que se ve acá. Ya instalado queda así. ¿Qué consigo? Bueno, el aplicativo del Smart Sensor está disponible tanto en iPhones como en teléfonos Samsung, por ejemplo, con Android, o en iPhone con iOS. Y lo que ustedes básicamente hacen, descargan el aplicativo, registran el sensor cuando tienen el aplicativo ya cargado, y se registran con una clave y un usuario, sensa el número de sensor, número de serie, se registra, y una vez se registra yo puedo ver las condiciones de operación y condiciones tanto operacionales como de salud del motor. Esto básicamente, para obtenerlo, puede ser un paquete básico que sería para ver las condiciones de operación y condiciones de salud del motor. Si yo quiero entrar ya a un paquete más avanzado y ver esto por portal, yo puedo obtener un gateway, básicamente, o una conexión ya que puedo entrar a una nube, ver en mi portal de forma remota todos los datos de operación y tendencia. ¿Qué es lo que mide? Mide vibración axial, radial y tangencial. Adicionalmente mide las condiciones del rodamiento, el número de horas que ha operado, y yo puedo programar cuándo toca la próxima lubricación y recibir notificaciones por correo electrónico o por el mismo teléfono para saber cuándo toca la próxima lubricación. ¿Qué otras cosas monitorea esto? Aparte de la vibración, de la salud del motor, los parámetros operacionales, tales cuales la temperatura en la carcasa del motor, la puedo ver en mi teléfono o en una tablet. El consumo en kilowatt hora, ahora ya está disponible. Las horas de operación del motor, cuál es la potencia en operación y también la carga, si hay condiciones de sobrecarga también, el número de arranques del motor y la velocidad del motor, y obviamente la frecuencia. ¿Cómo es esto ya? Bueno, tenemos un sistema de semáforo y se ve por colores. Graficada básicamente vibración y desalineamiento. Aquí tengo una bomba, otra bomba, y tengo básicamente, esto es los datos básicos del motor que yo veo, la placa del motor, un resumen. Ya en operación, yo veo las condiciones de salud del motor, si todo está, los rodamientos están en buena condición, está en verde, la vibración total que se mide en milímetros por segundo, si está bien, si está en rojo, hay algo crítico que revisar, el desalineamiento y la temperatura de lo que es la carcasa. Aquí me muestra una lista de eventos que yo puedo registrar básicamente por 30 días y descargarlos en mi celular. ¿Qué significan los colores? Bueno, el color rojo significa que es un asunto crítico y que hay una falla. Una falla ocurrirá probablemente pronto. Entonces debe actuar lo antes posible. Esto es súper importante porque me da un aviso antes que se dañe mi motor. En el caso amarillo, la notificación es que la operación puede continuar, pero el motor debe ser monitoreado de cerca y reparado en la próxima oportunidad, dependiendo de lo que esté pasando. Si es desalineamiento, si es problema de rodamientos, etc. Y en verde, si yo tengo una luz verde aquí en lo que es mi pantalla, bueno, el motor está en buenas condiciones y la operación puede continuar. Entonces, básicamente, yo puedo tener un Smart Sensor para un motor, para una chumacera y para una bomba, monitorearlo por medio de un dispositivo inteligente o utilizando un gateway directamente a una nube, la nube en conjunto con ABB o con el portal de ustedes, de los usuarios.
ya en su centro de control de motores, y esos datos se pueden exportar para análisis adicional y tendencias que necesitemos sacar. Así es como se ve el sensor ya instalado en un motor eléctrico. Esto es instalado en una bomba y esto es instalado en una chumacera. Los casos de éxito, primero, con Southern Copper Perú, la ampliación Toquepala. Fue un proyecto muy bonito donde el reto era incrementar la productividad, la frontera que tenía, la meta que tenía Toquepala eran 120,000 toneladas de mineral por día, y con las mejoras que se hicieron se consiguieron 140,000 toneladas. Nosotros contribuimos con eso suministrando los motores de baja y media tensión, y estos son motores I88841 y motores de media tensión ABB que suministramos para ese proyecto. Eso fue recientemente, como ustedes saben. Este año, Codelco Chuquicamata en Chile pasó de ser una empresa de mina con trajo abierto o open pit o minería a trajo abierto a minería subterránea. Y aquí se muestra 1,000 kilómetros de túneles y galerías. Es una mina de 3 niveles subterráneos y nosotros hemos suministrado los motores de media y baja tensión para las correas transportadoras y los alimentadores. Es un proyecto muy bonito en el cual nosotros estamos contribuyendo a lo que es el desempeño, optimizar la productividad y aumentar la vida útil de nuestros componentes, y ahí nosotros estamos suministrando estos motores y cumplir las expectativas que se tienen, que son 340,000 toneladas de cobre fino al año. Este es un proyecto para los próximos 50 años. Mina Bateas, a 4,500 metros sobre el nivel del mar, hicimos una migración de motor de anillos rosantes por motor de inducción. Esto lo hizo Precisión Perú, 600 HP, 400 voltios, 6 polos. Ustedes pueden ver el motor que estaba, bueno, el motor anterior no se ve, pero era un motor de anillos rosantes. Nosotros instalamos un motor en conjunto con Precisión de inducción y con éxito se hizo la migración para una tecnología mucho más moderna y, y una tecnología mucho más simple, por decir así. Esta es otra aplicación. Esta está en la minera escondida, más de 20 años de operación. Este motor es de 800 HP en 4,000 volts con chumaceras en ambos extremos. Este motor incluso ha sufrido inundaciones, tiene más de 20 años de operación. En el lado derecho ven la aplicación de chancadores con Epso en diferentes países. Estas son celdas de flotación, una base instalada de motores Baldor Reliance y motores ABB en diferentes países. Aquí este es en Chile particularmente, más de 10 años de operación. Con acople por fajas y poleas. Edgar, ¿me escuchan? Solo para confirmar. Sí, sí, Roberto, se escucha. Esta es una aplicación en bombas de relave, bombas centrífugas en Chile. Ustedes pueden observar motores montados en forma vertical con diferentes accesorios. RTDs en lo que son rodamientos, RTDs en las bobinas, 2 por fase, y sistemas para medir la vibración. Un proyecto también muy bonito de forma vertical con eje sólido, hecho con mucho éxito, y actualmente los motores están en plena operación. Este es en un ventilador axial, motor I88841, pueden observar ahí los sellos de bronce
montado en el ventilador, alta confiabilidad y puntos importantes, la lisura de la base por cumplir con el estándar 841 disminuye la vibración y aumenta la vida útil del motor. Eso también aumenta lo que es el desempeño, mejora el desempeño del ventilador. Estos típicamente van con caja de conexiones montada de forma remota y con cables extendidos. Los hemos hecho para alturas 2.000, 3.000, 4.000 metros, depende, y para minas donde hay minas subterráneas, para la extracción de gases y polvo que hay, para alimentadores de aire limpio y extractores de esos gases y polvos que pueden haber en minería subterránea. Por muchos años hemos suministrado esto en diferentes partes del mundo, en Canadá, en Australia, en Perú, donde hay minería subterránea, ahí hemos hecho este tipo de proyectos. Este es en una aplicación en plantas que hacen arena y piedras. Pueden observar a intemperie, motor operando con el orificio roscado, la tubería llega ahí de las conexiones, aplicación por fajas y poleas. Eso aumenta totalmente la vida útil del motor. En correas transportadoras, con motor reductor Dodge, que también pertenece a nuestro grupo de ABB, alta confiabilidad, motor robusto para intemperies, severe duty, trabajando de forma continua en condiciones de operación muy agresivas. Y todos los desafíos que exigen las correas transportadoras, ¿no? Paros, arranques, vibración, etcétera. Este es en una papelera, en una empresa de celulosa y papel. Ustedes pueden observar la cantidad de residuos de pulpa que hay. Típico de las empresas que hacen papel, ¿no? O cartón. Este es un motor 841 operando por más de 10 años, con sellos Improsil en ambos lados, aumentando la confiabilidad. Ustedes pueden ver conexiones por tubería para aumentar la vida útil y tener un motor de larga vida en mis aplicaciones. Recientemente hicimos un proyecto muy grande en México, donde todo lo que instalamos cumple con todos estos estándares. El cliente nos pidió todo este tipo de motores por la confiabilidad que ofrecen. Con esto concluimos y ahora sí les agradezco por la atención. Disculpas por los problemas técnicos, pero en esta era que estamos y con las condiciones que estamos, estos desafíos se presentan. Aquí hay algunos sitios, unos enlaces para sacar información y ahora abro el espacio, Edgar, para consultas y que podamos atenderlas de la mejor forma. Sí, Roberto, gracias. A ver, hay varias consultas, vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. Comenzamos. Roberto, ¿estos motores vienen con su termistor o cuando se realiza el pedido se debe incluir? Los termistores o RTDs son opcionales y se deben pedir. Correcto. Otra consulta. En el caso de los motores para ambientes severos, ¿qué recomendación debería tenerse en cuenta para la selección de un lubricante para esta aplicación? Temperatura ambiente y que sea de preferencia Polyrex EM, que es la grasa de mejor desempeño. Pero sí, la temperatura, porque a mayor temperatura más rápido se liquifica y la grasa se diluye. A menor temperatura la grasa obviamente funciona mejor y excepto que sea bajo cero. Ahí ya estamos hablando de grasa de baja temperatura para operación en baja temperatura, pero también existe la grasa para alta temperatura, pero Polyrex EM básicamente en condiciones como en Perú funciona muy bien con las temperaturas que tenemos ambientes en Perú, incluso en Chile también.
Entonces, condiciones que lo que se debe considerar es temperatura ambiente, que sea una grasa como Polirex M o su equivalente. Tenemos una tabla de equivalencias que podríamos proporcionar si nos mandan un correo. Y de ahí, pues, condiciones de operación normal, eso. Si hay contaminación por humedad o polvo y si el motor no está bien sellado, obviamente la grasa se va a contaminar más rápido y eso va a producir también que la grasa sean los intervalos de lubricación mucho más cortos. Y lo otro también es la velocidad del motor. A mayor velocidad, más rápido se diluye la grasa también. O sea, un motor de 4 polos versus 2 polos, a mayor velocidad la grasa va a tender a tener intervalos de lubricación más cortos. Correcto. A ver, otra pregunta. ¿La caída de tensión afecta la eficiencia del motor? Sí, sí la afecta. Hay una gráfica donde se muestra eso, no está incluida en esta presentación, pero así afecta porque acordémonos que la tensión es inversamente proporcional a la corriente. La corriente va a aumentar y eso va a producir efectos de desempeño en el motor, del punto de vista calor, del punto de vista de balances, y al haber desbalances, por eso es que nosotros decimos que el Smart Sensor es un elemento muy económico que permite ver esas variables de forma fácil en la pantalla de mi celular o de mi tablet y saber qué está pasando, si hay desbalance. Aquí dice unbalance, desbalance. Esto me va a dar una alarma amarilla o una alarma roja y yo de inmediato puedo ir a ver qué está sucediendo. Si es amarilla, la operación puede continuar, pero el motor debe ser monitoreado de cerca y reparado en la próxima oportunidad o corregir lo que está pasando cuando hay desbalance. Entonces sí, afecta la eficiencia, pero afortunadamente existe este tipo de componentes que nosotros, tecnología de última generación que nosotros hemos lanzado al mercado para poder monitorear ese tipo de problemas. Correcto. A ver, otra pregunta. ¿Qué efectos tiene un motor de 50 Hz si se opera en una red de 60 Hz? Por ejemplo, si se tiene un motor de 75 kilowatts, un motor de 75 kilowatts, 400 voltios, 50 Hz, ¿cuánto de potencia se le podría sacar a ese motor? Bueno, primero las velocidades son diferentes, ¿verdad? En vez de ser 1725 va a ser 1450. Como son velocidades asíncronas puede variar más o menos, pero va a ser 1450. En vez de ser 460, si es en Perú, 460, 60 Hz, el motor potencialmente depende qué motor sea, va a ser 380, 50 Hz. Entonces ahí va a haber un factor de derrateo que es la relación entre 380 y 460. ¿Ya? Correcto, Es eso básicamente. correcto. Y acordémonos que las normativas como las normativas dicen que el desbalance que se puede aceptar es más o menos 10% de lo nominal. ¿Okay? Si ya es abajo de eso, yo empiezo a tener problemas de desempeño en el motor. Y el motor va a durar menos. Ok, correcto, ¿Ya? listo. O sea que hay un ratio de entre 380 y 460, hay un ratio de 0.82 de derrateo, más o menos. Esa es la relación. Ok. 380 entre 460, ¿no? Ok, listo. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es la temperatura normal de operación en los devanados de un motor de media tensión de clase F? Esa es una excelente pregunta. Y como ustedes vieron las temperaturas que se presentaron en la gráfica, eso dependerá del enfriamiento, el tipo de enfriamiento del motor y
depende de la temperatura ambiente. Si estamos en 40 grados, es una condición. Si estamos en 25 grados, es otra condición, obviamente. Y no sé si ven en la pantalla la gráfica de las clases de aislamiento, Edgar. Sí, Así como los motores de baja tensión vienen con clase F, clase H, los motores de media tensión también vienen con estos tipos de aislamiento. Si usamos clase F, la temperatura ambiente es una variable que depende de dónde esté instalado el motor. La temperatura de incremento está dada para F 105 grados centígrados. Los 10 grados de punto caliente inherente en las laminaciones del estator no lo podemos quitar porque el acero se calienta y es inherente. Entonces, la temperatura de operación del motor va a depender si estamos en 40 grados o 30 grados, más los 105 grados, más los 10 grados del calentamiento de las laminaciones. Típicamente lo que hemos visto es que no pasa los 100 grados de operación. O sea, la única forma como pasaría es si estamos a 5.000 metros o 4.000 metros, la densidad del aire baja significativamente, el enfriamiento del motor es muy malo o esté dañado. Y ahí sí voy a tener un problema de calentamiento. Y ahí sí puedo llegar a 100 grados y depende del punto que lo mida también, porque en el núcleo, en el centro del motor, se mide una temperatura, pero a los laterales puede ser otra. Entonces, para eso es súper importante colocar RTDs 2 por fase en las bobinas del motor y RTDs 1 en cada rodamiento o hasta 2 en cada rodamiento, pero típicamente con 1 es suficiente en cada rodamiento para monitorear de forma continua lo que es la temperatura de operación del motor. Y por último, un sensor tan económico como el Smart Sensor que te permite monitorear de forma remota la temperatura de operación de mi motor. Entonces, eso sería. Otro punto importante es la temperatura de incremento. Dijimos que si está con diseño B, la temperatura de incremento en clase F no va a ser 105, sino que va a ser 80. Entonces va a ser un motor más fresco. Pero básicamente, si yo tengo aquí mi ventilación directa sobre la carcasa del motor, como nosotros lo hacemos, pues la ventilación va a ser una ventilación muy eficiente. ¿Por qué? Porque el aire está pasando sobre la superficie donde yo necesito enfriar directamente. Ahora, si yo tengo un ventilador dañado, pues obviamente voy a tener problemas. Y ahí es donde este aparatito que vale nada, que es muy económico, nos puede salvar un motor y está disponible para baja y media tensión. Siguiente, Edgar. correcto. A ver, ¿qué normativa indica que el nivel de variación de tensión es más o menos 10%? Eso me parece que IEEE nos da esa información y también en el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos aparece, tenemos un libro de ingeniería, el Electrical Handbook de IEEE, donde aparece esa información dada. A ver, otra pregunta. ¿El Smart Sensor qué grado de protección tiene? IP66. Para los motores Severity Duty, si se desea hacer un monitoreo de condición, temperatura, vibración, ¿se debe hacer la indicación específica en la hoja de datos del motor antes de la compra o se puede hacer la adaptación de los sensores durante la instalación del motor? La instalación se puede hacer cuando lo compran o al momento incluso se puede instalar para motores nuevos y para motores existentes. Entonces puede ser cuando lo deseen. Si tienen motores actualmente, los puntos críticos son claves y la inversión en este aparatito es tan baja
que vale la pena poner el sensor en motores existentes que están en condiciones críticas y que ustedes deben, por ejemplo, hay aplicaciones que están en lugares donde cuesta llegar, es muy difícil para llegar. A 10 metros de distancia, si la señal de internet es buena, el ancho de banda es muy bueno, yo consigo con mi celular o con mi tablet ver lo que está pasando con mi motor a 10 metros de distancia. Y si le agrego el famoso gateway, que es el que va, que nos lleva hacia el portal y nos hace esta interconexión aquí a la nube, a 50 metros de distancia, yo ya consigo ver de forma remota lo que está pasando con mi motor eléctrico. Correcto. A ver, otra pregunta. En ventiladores de minería subterránea, donde operan, bueno, los ventiladores en interior mina, hay bastante humedad. ¿Tiene alguna protección mecánica sobre esto, el motor? Sí, sellos Improsil en ambos lados. Adicionalmente, de acabado epóxico interno y externo para trabajar en ambientes altamente severos. Ok, ¿Ya? Para correcto. esos motores, tal cual como se ve aquí en esta, si ves la pantalla de donde sale este ventilador, Correcto, sí. puedes observar los sellos Improsil en ambos extremos, la carcasa muy robusta con acabado epóxico en ambos extremos y típicamente estos motores van con RTDs en bobinas, en rodamientos eh, para, para poder monitorear la condición de operación. Entonces van protegidos y diseñados para operar en esos ambientes. Incluso las graseras van con sus taponcitos para evitar que, por la grasera se pueda ingresar contaminante, cualquiera que sea, y también el drenaje es de acero inoxidable para evitar que por ahí ingrese también cualquier contaminante. Tiene un diseño hecho para que el contaminante en vez de entrar salga. ¿Vean? Y ese es un diseño que nosotros hemos hecho para los drenajes que típicamente van en la parte más baja del motor para que por gravedad el drenaje caiga. Siguiente. Correcto. A ver, tres Creo que preguntas estamos en más. tiempo, ¿verdad? Estamos en tiempo Sí, por sí, lo que sí. perdimos de la conexión. Sí, 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 ya tres preguntas más y ya, a ver, vamos a ver. ¿De qué manera se puede realizar de forma adecuada la conexión en la caja de bornes? Ya que normalmente a veces la bornera se rompe y si este repuesto es fácil de conseguir. La caja de conexiones de un motor de baja tensión o media tensión. No No especifica, pero dice. bueno, Ya, sí, baja ok. tensión. Mira, en media tensión la caja es sobredimensionada, es súper grande, es muy fácil para hacer las conexiones. En baja tensión la caja es como esta y la respuesta es sí se puede dar el repuesto de la caja de conexiones. ¿Por qué razón? Porque la caja de conexiones que nosotros suministramos en estos motores lleva 4 pernos. Entonces, esos 4 pernos van acoplados a la carcasa del motor. Yo quito los 4 pernos y estoy desmontando la caja de conexiones. Compro una caja nueva. Si ves aquí la caja de conexiones, Edgar, Sí, correcto. ¿ya? Cuatro tornillos. Quito los 4 tornillos, quito la parte que va pegada a la carcasa, pongo mi caja nueva y listo, que es de 2 piezas, tal cual como se ve aquí en la foto. Como se ve en esta foto, por ejemplo. ¿Sí se ve la foto Sí, del motor? correcto. Ahí está la caja. Sí, se puede suministrar como un repuesto. Correcto. A ver, otra pregunta. ¿Qué tipo de grasa utilizan estos motores y si se tiene en cuenta la clasificación SAE o API? Se tiene en cuenta la clasificación SAE y Sí, SAE. lo que utilizamos es Polyrex EM. Correcto. Ahora bien, Y también sí, para API también utilizamos Polyrex EM. La verdad, para American Petroleum Institute, en ambientes petroquímicos, nosotros suministramos motores a Chevron, a ExxonMobil,
en diferentes partes del mundo y utilizamos Polyrex CM también sin problemas. Ahora, si se quiere algo especial, habría que ver la ficha técnica de la grasa para así poder tomar las consideraciones necesarias. Correcto. A ver, otra pregunta. En un motor Baldor con arranque con variador de frecuencia, se ha presentado una falla en el momento de arranque y paro y me genera un sobrevoltaje. ¿A qué se podría deber esto? Genera un sobrevoltaje. Yo diría que hay que verificar la raíz del problema y hay que empezar desde la raíz de alimentación, o sea, la fuente de alimentación que estoy dando al variador, medir la alimentación que estoy dando al motor. Y hay otra variable que tiene una implicación, que es la distancia entre tanto la alimentación como el variador y el variador como el motor. Pero cuando la distancia es mayor a 100 metros, lo que se da es una caída de tensión. Cuando la distancia es menor a 100 metros, típicamente la alimentación es lo que me da el variador hacia el motor. Pero un sobrevoltaje yo creo que tiene que ver algo, hay que verificar la programación en el variador, que se han tomado en cuenta los datos de placa del motor eléctrico, porque típicamente yo en el variador meto, lo primero que hago es datos del motor, ingreso los datos del motor a mi variador. 100 HP, 1725, el amperaje de operación, la tensión en 460 o 480, lo que sea. Y si yo he metido bien los datos de mi motor, la alimentación de tensión debería ser correlativa con lo que he programado. Si hay una sobretensión, hay algo que no está bien hecho. Y ahí habría que verificar la programación en mi variador para saber qué hay. En condiciones de sobrecarga, básicamente lo que aumenta es el amperaje. Entonces la falla debería ser falla por sobrecorriente, overcurrent fault. En esto del voltaje tendrían que revisar la programación y ver y hacer todas las mediciones que he comentado. Correcto. Y por último, la última pregunta. ¿Estos motores tienen una vida útil de trabajo o de operación? Sí, nosotros como fabricante tenemos 6 fábricas en Estados Unidos y fábricas en Finlandia y en otras partes del mundo. Típicamente nosotros estimamos que por lo menos 20 años de operación los motores deben de dar 20 años. Aquí en esta historia de éxito, si ves la historia de éxito de este motor Sí, que está en correcto. minera escondida, este es un ejemplo claro. Más de 20 años de operación, con inundación incluida, pues es lo blanco que se ve, con chumaceras, rodamientos tipo chumaceras o sleeve bearings, con RTDs, con RTD de rodamiento de bobinas, con resistencias calefactoras, porque estos ambientes, las resistencias calefactoras obviamente ayudan para drenar la condensación de humedad cuando el motor está fuera de operación. Pero sí nosotros diseñamos motores para operar mínimo 20 años o más, porque tenemos motores que tienen más de 20 años de estar en operación, tanto en Baldor como en Reliance. Y en ABB, pues ABB los motores son muy robustos y también son con materiales de alta calidad que lo demuestra en la vida útil que estamos teniendo los motores. Eso obviamente siempre y cuando el motor tenga el mantenimiento apropiado, lubricación apropiada, las caídas de tensión que no sean más o menos 10%. Si es uso con variador de frecuencia, obviamente que se utilice bien. Si es motor inverter ready, tiene su relación depende del tamaño, puede ser 10:1, 20:1. Si es motor para uso con variador de frecuencia, también existen los motores que dan 1000:1 o desde 0 RPM con torque con variador de frecuencia. Por ejemplo, en papeleras, a veces suministramos por algunas extrusoras motores que ofrecen 1000:1
torque completo desde 0 RPM. Y eso se debe especificar al momento de que se está haciendo el suministro del equipo. Correcto, Roberto. Listo, esa es la última pregunta. Bueno, más bien, gracias a todos por su presencia en esta charla. Igual la disculpa de caso por los problemas técnicos en su momento. Bueno, comentarles que en las próximas semanas tendremos nuevas presentaciones de motores. En particular, la próxima semana tenemos la presentación de ahorro de energía en motores eléctricos, a la cual también están invitados y estaremos haciendo llegar el link a través de las redes sociales o la persona de contacto en precisión, ¿sí? Y bueno, y esperamos su presencia. Roberto, ¿tendrás alguna cosa más? Sí, agradezco a todos los participantes por habernos honrado con su presencia. Los problemas técnicos en estos tiempos se dan, pero afortunadamente se pueden solucionar. Y agradezco a Precisión también por haber organizado este evento. Recordarles que tenemos nuestra oficina de ABB Perú, tenemos oficina en Lima, tenemos un centro de reparación de motores en Arequipa, tenemos un equipo de soporte local. De igual manera, para mis colegas en Chile, tenemos a ABB Chile, está Precisión también en Chile, y finalmente agradecerles por permitirnos compartir con ustedes nuestra tecnología que hemos venido sirviéndoles por más de tantos años en esta región, más de 30 años de estar en muchos lugares y más de 100 años de estar fabricando motores, y quedamos a sus órdenes para lo que necesiten. Si necesitan alguna información, les pido que envíen un correo a Precisión y con gusto les suministraremos la información que requieran. Gracias y una feliz tarde y que estén bien con sus familias.